en vivo en la primera transmisión de la semana. La ceja un poco corrida, ahí sí, ahí me la enderezo. Qué bueno, ya estamos en vivo acá en Instagram compartiendo en vivo. Vamos a confirmar aquí, ya, estamos bien. Ay señor, está bueno el mate, me tomé un matecito recién. Y aquí tengo uno que me acompaña para esta palabra del día de hoy. Comenzando hoy con un mensaje sabiduría. Qué importante que entendamos qué la palabra nos dice de la sabiduría. Así que hablar de la sabiduría es muy profundo, pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos direccione en la palabra del día de hoy. Importante entender la sabiduría como Dios la ve. Así que nos vamos entonces en vivo y en directo, como siempre, desde la Radio Amor, con el mensaje del día de hoy. El mensaje de esta tarde está bajo el tema sabiduría y la encontramos en Santiago 1 del 5 al 6. Sabiduría. Santiago 1 del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Está entrando una llamada acá. Ahí sí. Qué maravilloso es el Señor. Qué hermosa palabra de parte de papá que nos habla de esto de la sabiduría. Qué importante lo que Dios nos está hablando en esta tarde de este tema. Y que bueno, comenzando la semana más encima. Comenzando la semana nos habla de esto tan fundamental para nuestras vidas, que es la sabiduría. En una sociedad donde se discute mucho por esto, se discute bastante por el tema de sabiduría, de quién sabe más de una y de otra cosa. Se generan debates, ¿cierto? A veces debates de nunca acabar. ¿Has visto? Sobre todo a veces en estos programas de farándula, que se caen, que no, que esto es así, esto de acá, y terminan en discusiones por el mismo tema de que el ser humano en sí nos gusta tener la razón. Y sobre todo cuando vamos adquiriendo con el tiempo cierto conocimiento en una área, empiezan a generarse estos debates y estas batallas en sabiduría, ¿cierto? Pero lo maravilloso en el Señor que Él nos enseña que podemos ser sabios, pero humilde a la vez. Normalmente la sabiduría natural, la sabiduría humana va de la mano de la arrogancia. Es algo como que no, yo tengo que ser más que la otra persona. Pero en el Señor hoy podemos ser sabios, pero en Él. Juan, ¿cómo puede ser eso de sabio en Él? Bueno, la palabra nos enseña, mira, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Y eso es fundamental y es hermoso, porque entender que Dios es tu Padre, que Dios es mi Padre, y llega el momento de pedirle sabiduría, es maravilloso, porque imagínate el ejemplo de: yo tengo una hijita, va a cumplir 8 años, y ella me pide cosas, ¿cierto? Y uno, el corazón ahí, ¿cierto? Lo primero ya quiere dárselo, y a veces nos frenamos de darle todo por un tema de que tampoco podemos mal enseñarle, ¿cierto? Pero siempre en el corazón, cuando te pide algo positivo, nosotros se lo damos como padres, ¿cierto? Y aquí el Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y aquí es clave esto, mira. Para que Dios nos dé de su sabiduría, tenemos que dejar de ocupar, de administrar nuestra sabiduría. Y ahí es donde por mucho tiempo, mucha gente, mucho pueblo de Dios no ha disfrutado en totalidad del Evangelio. Porque tenemos una sabiduría natural que impide el avance de la sabiduría del Señor. Impide el avance de Él, ¿cierto? De la sabiduría de Él.
y empieza a aflorar nuestra sabiduría y la sabiduría de Dios que, no, si yo ya sé lo que Dios dice, pero no lo vivimos día a día. No vivimos esta sabiduría constantemente. Entonces esto es maravilloso porque en el Señor encontramos esta sabiduría que es verdadera. Esta sabiduría, imagínate si el que creó todo. ¿Cómo? Permiso, me hago un poquito, no, un poquito de agüita. ¿Cómo no vamos a querer adquirir esta sabiduría de parte del Señor si Él es tan grande, si Él creó todo lo que está a tu alrededor, a mi alrededor? Tenemos que pedir esa sabiduría. Y mira, dice justamente, pídala a Dios. ¿Cierto? Esta sabiduría de parte de papá, debemos pedírsela. Él es tu padre, Él es mi padre. Y esta sabiduría nos lleva a alinearnos a su voluntad. Por eso es importante que más que tu sabiduría, que mi sabiduría, que se aprende de manera profundo que eso, puedes vivir, que la puedes disfrutar, que la puedes aplicar en tu día a día. Y el Señor nos dice en esta palabra el día de hoy que debemos pedírsela. ¿Y cuánta de esa sabiduría me dará Juan si yo se la pido? Dice, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Pídele sabiduría a Él, pídele. Oh, yo quiero montar mi negocio, yo tengo mi negocio ya funcionando. Necesitamos pedirle sabiduría a Él. No, Juan, si yo conozco este rubro, yo soy gafeter, conozco la gafitería. Yo soy electricista, conozco la electricidad. Necesitamos día a día pedirle la sabiduría a Él para que nos ayude a administrar. Para que nos ayude a administrar al Señor necesitamos pedirle. Y mira lo maravilloso que Él dice. Dice que nos dará abundantemente y sin reproche. Qué hermoso. Y le será dada. No, Él no te va a decir, sí, te doy esto, pero tú haz esto. Sin duda, el Señor nos lleva a alinearnos. Muchas veces hoy en Dios, Él te entrega una porción de sabiduría para que tú la administres de la manera correcta. Pero esto no es como en los negocios de, no, dame esto y yo te doy esto de vuelta. Él es tu Padre, Él es mi Padre, no debemos olvidar eso. Es fundamental que nuestra posición al momento de pedir esta sabiduría sea, Señor, ¿sabes? Yo no sé. O tal vez lo que yo sé, quiero que se alinee a lo que tú sabes. ¿Te das cuenta de la posición, cómo tenemos que pedirle a papá? Podemos pedirle, no nos vamos al otro extremo. Ciertas denominaciones dicen, no le pidas a Dios. ¿Te imaginas si Alejandra, mi hija, no me pidiera nada? A veces le digo sí, a veces le digo no, me da risa porque salir a una feria con ella es un desafío porque en todos los puestos me dice, pero espere, papi, pero espere. pero espere, y quiere ver de todo un poco. En el Señor, Él también te ve a ti con los ojos de papá. No olvidemos nunca que Él es nuestro Padre. Pero pide con fe, no dudando nada. Ay, aquí está bueno. Si le vamos a pedir sabiduría al Señor, debemos pedirla con fe. Y hoy el Señor nos está hablando en esta tarde que se le puede pedir la sabiduría. Y en eso va direccionado el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos desafíos. Ayer hablaba con una familia en la noche, donde el hermano tenía sus proyectos laborales, ¿cierto? La hermana tenía su proyecto universitario. Hoy comenzaba justamente ahí a ir a la universidad de manera presencial. Estaba súper contenta. Pero, ¿sabes? Nosotros necesitamos de esta sabiduría del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para ser moldeados a través de la palabra. Empezamos a ser moldeados a través de lo que Él nos enseña. Y, ¿sabes? Nuestros proyectos empiezan a funcionar como corresponde. Porque ponemos a Él primero. Porque le estamos pidiendo la dirección a Él. Estamos pidiendo vivir, usar y disfrutar de su sabiduría, no de la nuestra. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es el Señor? Pero pida con fe, no dice, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué hermoso, mira, y aquí nos vamos a detener porque nos puede pasar en nuestro día a día que cuando empezamos a movernos en nuestra sabiduría, en nuestra forma de ver los planes, nos desvanecemos. Aquí da el ejemplo de las olas del mar, ¿cierto? Son enviadas para allá, para acá, por el mismo viento.
Pero tú y yo, como hijos del Señor, debemos ser guiados por el Espíritu. La palabra enseña. Estuvimos compartiendo la semana pasada un fragmento de la palabra que hablábamos en Romanos 8. No sé si tú no lo viste por las redes o no lo escuchaste. Ya está en las redes sociales, lo tenemos ahí en el Instagram y en el Facebook, donde el Señor nos habló en 3 días. Estuvimos compartiendo sobre vivir en el Espíritu. Y sabes, para vivir la sabiduría de Dios es clave que nuestro vivir sea guiado por el Espíritu de Dios. Parece algo complejo, pero es más sencillo de lo que pensamos. Padre, no sé, quiero que tú guíes mi camino, quiero que tú me dirijas, quiero que tú me enseñes. En Él, y sabes, el Señor se goza. Yo creo que Él se goza de ver a su pueblo, ¿cierto? Primeramente, en una disposición de humildad, diciendo, ¿sabes, papá? Necesito de tu sabiduría. Yo creo que todos necesitamos de la sabiduría de Él. Escuchaba un predicador, se llama Héctor Delgado. Escuchaba un predicador que salía ahí en internet, que antes era un reggaetonero, ¿cierto? Héctor el Father, ¿cierto? Y él hablaba de las tentaciones. Oye, ya, y hablaba con otro hermano que también estaba no me recuerdo en este momento el nombre, en el género del reggaetón. Y él hablaba de esto mismo, de una sabiduría también, pero terrenal, la cual buscaba el ego, la cual buscaba satisfacer sus deseos personales, pero se encontró él con una sabiduría de Dios que lo lleva a vivir una plenitud. Y ahí lo encontraba yo maravilloso, porque decía, cómo tan hermoso lo que este hombre está viviendo, esta vida en el Señor que está viviendo hoy, que lo lleva a avanzar en el propósito de Él. Si esto se trata de Él, nunca se trató de ti. Nunca se trató de mí solo, se trata de Él en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que ser moldeados. Por eso hoy papá nos está hablando de la sabiduría, porque debemos anhelar esta sabiduría para ser desplazados como la ola, ¿cierto? Como dice acá, pero guiados por el Espíritu del Señor. Hoy papá te quiere decir en esta tarde que busques la sabiduría en Él. Hoy me quiere decir que debo buscar la sabiduría en el Señor. Yo tomo esta palabra para mí de entender que, como dice la palabra ahí en Juan 15, separado de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, dijo Jesús. Imagínate. Necesitamos crecer en esta sabiduría. Hay mucho que hablar, que el Señor nos siga ministrando. ¿Te parece si oramos? Donde te encuentres, toma unos minutitos para que oremos al Señor. Padre maravilloso, gracias, Señor. Gracias, papito, porque en tu palabra encontramos esta dirección, comenzando la semana, donde nos hablas de la sabiduría. Donde nos hablas, Padre, de la sabiduría tuya. Más que cualquier sabiduría humana que pueda llegar, nos hablas de la tuya. Que es la que nos va a llevar a disfrutar, a vivir, a gozarnos, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos este disfrute que nos lleva a avanzar en ti, Señor. A conocerte cada día más, papá. Te damos la gracia porque eres un Padre bueno, un Padre que nos ama. Y quieres que vivamos tu sabiduría. Oro en esta tarde por cada hombre, cada mujer que ha recibido esta palabra, para que en ellos se active tu sabiduría, Señor. Queremos disfrutar como iglesia, como familia de la fe, de tu sabiduría, Señor. Gracias porque eres bueno, enséñanos. Disponemos nuestro corazón para ser enseñados por ti. Comenzando la semana, Padre, te damos la gloria, la honra y el honor a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es el Señor, qué hermosa palabra nos regaló comenzando esta semana. La sabiduría de Él, no la sabiduría nuestra. Así que espero sea de bendición para ti, si lo estás viendo ahora, si lo viste en diferido. Y espero el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en otra transmisión. Chao.